Bien, estamos en el diseño de compensadores proporcional. Creo que habíamos visto algo. Hemos visto un ejemplo, me parece, así de esto. Entonces, habíamos hecho su análisis, habíamos trazado su diagrama del lugar de las raíces, habíamos visto la respuesta, ¿no? Porque en este ejercicio, o sea, como recordando algo, nos decía que aplicaba un escalón unitario inferior al 10%. Entonces, en la respuesta, porque, ojo, estoy utilizando MATLAB para ver la respuesta transitoria, pero, o sea, me están pidiendo sobre impulso, sobre oscilación, overshot o como se llame, ¿no? Entonces, acá, haciendo un breve repaso de lo que hemos hecho en la última clase. Entonces, hemos visto que esto era el error en estado estacionario, esta parte. ¿Y cómo se calcula el error? Por si acaso es 1 menos 0,9 sobre 1. O sea que esto es menor que 0,9, ¿no es cierto? Esta partecita. Entonces el error estamos cumpliendo porque eso es lo que tenemos que hacer en el diseño de controladores. Me está diciendo que debe ser su sobreimpulso, o sea, el error en régimen permanente ante la entrada de escalón inferior al 10%. ¿Estamos? Ahora, habíamos visto que el K mínimo creo que era 585 y habíamos trabajado con eso, ¿no es cierto? Y habíamos hecho otro análisis para K 700 mayor que 585. Con esos valores de K, la función de transferencia en lazo cerrado, por si acaso, era esto. Y hacíamos un programa para aplicar el escalón unitario y observamos esta respuesta. Entonces, ¿qué observábamos? Que la respuesta en estas estaciones, a medida que va creciendo, ¿no? A medida que va creciendo, esto se va acortando, o sea, el error. Este es el error, por si acaso. En cambio, el sobreimpulso no pasa el 1, ¿no es cierto? Si pasa el 1, sí hay sobreimpulso. Overshot, sobrepaso, no sé cómo lo habrán llamado ustedes, pero tiene varias acepciones o nombres que son comunes. Entonces, ahí creo que nos hemos quedado en la última clase, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, este es un servomecanismo de posición, este es un motor, pues un motor DC, o cualquier tipo de motor, ¿no? Y este es un tornillo sin fin, en el cual va esta posición. Entonces lo que me está, o sea, voy a tratar de controlar esto, el desplazamiento X sub T de este elemento, o sea, que este tornillo va girando. Entonces se supone que esto se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Entonces, acá tengo mi controlador, ¿no? Tengo que ponerle una referencia, cuánto debe ser el X0T, o sea, esa es la entrada o la, ¿no es cierto? Entonces, el controlador me va a controlar la posición de X sub T. Este es un motor, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer el modelo de todo esto, ¿no? Es un motor DC, puede ser un motor DC, creo que sí, esa es la consideración. Entonces, la representación para el sistema va a ser lo siguiente. O sea, esto va a girar, va a desplazarse, ¿no es cierto? Entonces, el modelamiento prácticamente sería este. En este caso estaríamos
despreciando la inductancia de este motor, ¿no? Entonces va a haber una constante, una K sub P, momento de inercia, coeficiente de fricción. Entonces esos son los modelos que posiblemente ustedes han visto cuando hayan hecho el modelo de un motor de corriente continua, ¿no es cierto? Este es el circuito de realimentación. Entonces son dos constantes que a las finales son iguales, ¿no? Bien, entonces acá lo que me está pidiendo es, o sea, vamos a aplicar un controlador proporcional a todo este sistema, ¿no? Entonces el X sub t es esto, la salida, y este es el X0t la referencia, ¿no? O sea, haciendo su diagrama de bloques de todo este sistema, con sus elementos, se supone que la inductancia es despreciable. Entonces voy a tener esto. Este es el momento de inercia, otros le llaman I o J. Este es el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo prácticamente de este sistema. Bueno, ustedes toda esta cosa ya lo han aprendido en el curso anterior, pues, ¿no? El modelamiento. Ya, bueno, partamos de eso. Entonces, a mí se supone que o sea, este sistema debe cumplir las siguientes, o sea, me da sus parámetros, ¿no? Me da el valor de R, Kp, Kb, etcétera, etcétera. ¿Ve? Suponemos conocer los valores de todas las constantes, a excepción de la constante del controlador proporcional, ¿no? Entonces acá voy a poner un controlador proporcional y momento de inercia del conjunto, coeficiente de rozamiento viscoso, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, si yo reemplazo todos esos valores, el Kp, el Kb, o sea, todos los parámetros que se me dan, a las finales voy a llegar a esto, ¿ve? A ese diagrama de bloques que ustedes ven ahí. Se supone que acá ya he hallado, lo he puesto en serie, en cascada, como está. Entonces finalmente me va a dar esto, ¿no? O sea, si yo le reemplazo todos los valores que ustedes ven acá, voy a tener este diagrama, ¿no? Se supone que esto, reemplazando sus valores numéricos, voy a tener ese K sub C que está acá, ¿no? O esa es la constante que yo quiero calcular. Y esto sería la función de transferencia de toda mi planta, ¿ve? En este caso, este sería mi planta. Ahora, se supone que me dice determinar las fórmulas anteriores. ¿De qué orden es este sistema, señores? Ustedes viendo ahorita en función de la variable S. ¿Cuál es el orden de ese sistema? Ustedes han visto modelamiento de sistemas de primer orden, segundo orden superior, etcétera, etcétera. De segundo orden. A ver, si alguien de ustedes podría decirme de qué orden es ese sistema que ustedes ven. Obviamente reemplazando todos los valores, acá, ¿no? Todos los valores son conocidos. Se llega a este diagrama de bloques. De segundo orden, ingeniero. Simplemente, si alguien pudiera decirme de qué orden es ese sistema. Es un sistema de segundo orden, ¿no? Ese cuadrado. Entonces, posiblemente ustedes han hecho el análisis de sistemas de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, utilizando las fórmulas anteriores. Como este es un sistema de segundo orden, para ese sistema ustedes han hecho, ¿no es cierto?, el análisis. Han encontrado tiempo de establecimiento, tiempo de pico, tiempo de crecimiento, sobreimpulso, todos esos parámetros, ¿no es cierto?
y saben cómo calcularlo. A eso se está refiriendo esto utilizando las fórmulas anteriores, o sea, sistemas de segundo orden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser las especificaciones? Acá, tiempo de pico. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, básicamente yo tendría estos. Esas son las especificaciones. Estas dos, o sea, tiempo de pico dice menor o igual que 6 segundos. Sobreimpulso menor o igual que el 25%. O sea, dice calcular K sub C también manual utilizando el diagrama del lugar. Entonces acá hay dos problemas. El primero es, hay que utilizar todas las fórmulas que ustedes conocen de sistemas de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso vamos a hallar el K sub C, o sea, este valor de K sub C, dibujando el diagrama del lugar de las raíces. En eso consiste este ejercicio. A partir de los lugares se pide utilizando MATLAB, que es el valor para que comprobar el resultado anterior sobre Simulink, el comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, tengo esas dos especificaciones, ¿no? Tiempo de pico menor o igual. Entonces, yo puedo hallar, ¿no? Esta es la salida, esta es la entrada, no hay que olvidarlo. O sea, la relación entre la salida y la entrada de un sistema, a eso se le llama función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, eso es lo que o sea, hallando eso voy a tener esto, ¿ve? O sea, hallando x sub s sobre x sub 0 en función a lo que tengo acá, es esto. Entonces estoy viendo que es un sistema de segundo orden. Ahora, un sistema de segundo orden tiene una forma típica en su función de transferencia, es esta, ¿no? En el cual ustedes aparece el omega sub n, frecuencia natural no amortiguado, ρ, factor de amortiguamiento, ¿no? Esos dos parámetros son importantes en sistemas de segundo orden. Entonces, por comparación, miren, ¿cómo es un sistema de segundo orden por comparación? Puedo hallar K sub C. Y ese K sub C no es otra cosa que la constante del controlador proporcional, por si acaso. Entonces, igualando a esto, yo voy a ver que omega sub n al cuadrado es K sub C, ρ omega n, o 2 ρ omega n es igual a 628, o bien ρ omega n es 0,314. Ahora me está dando la especificación. Ustedes han demostrado que el tiempo pico es igual a esta relación. Pi sobre omega d, frecuencia amortiguado. El omega d es frecuencia amortiguada, frecuencia n es frecuencia no amortiguada, por si acaso. Menor o igual que 6 segundos, ¿ve? Entonces de ahí sacamos, de esa relación sacamos que omega d dice debe ser igual, mayor o igual que este valor. Ahora, me dan el sobreimpulso. Ahora el sobreimpulso, el m sub p, también se demuestra matemáticamente en el curso de control 1, que es igual a E, ¿se acuerdan? Base del logaritmo imperiano, menos rho pi sobre la raíz cuadrada de 1 menos, ¿no es cierto? 1 menos rho al cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el sobreimpulso. Entonces, de ahí yo puedo, de esta ecuación, o sea, sobreimpulso es igual a E menos rho pi, o sea, etcétera, etcétera. Yo puedo despejar el factor de amortiguamiento de acá, tomando el logaritmo neperiano, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, por eso acá el factor de amortiguamiento, porque estoy sacando de esto, sobreimpulso menor o igual que el 25%, me está diciendo. De ahí voy a ver que el factor de amortiguamiento va a ser mayor o igual que esta relación.
A mí me está haciendo 25%, es lo mismo que 0,25 por si acaso. Entonces, mi factor de amortiguamiento va a ser 0.4037, o sea, mayor o igual. Y mi omega D también debe ser mayor o igual. Entonces, podemos tomar cualquier valor o en el peor de los casos podemos tomar 0.4037. En este caso yo estoy tomando Rho 0.45. Ustedes pueden tomar cualquier valor, ¿no? Yo puedo tomar este valor de 0.4037. O bien, en este caso yo estoy tomando Rho 0.45. Después vamos a explicar por qué. Vuelvo a repetir, ustedes pueden tomar cualquier valor, la cosa que cumpla con la condición. Ahora, de esta ecuación, miren, yo despejo omega sub n. Omega sub n va a ser 0,314 sobre 0,45. De ahí me da que omega sub n es esto. Ya está. Y omega sub d, ese es del triangulito que les dije en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Un triángulo rectángulo. Okay. No me permite maniobrar bien esto, pues. Ya. Es un triángulo rectángulo, les dije, que en que este cateto era Rho omega n. ¿No es cierto? Eso les dije. Y esto era omega d. Omega d. Y la hipotenusa era omega sub n. Ese triángulo yo les dije que vamos a utilizar el pan de cada día en esta parte del diseño de controladores. ¿Ya? Y esto inclusive era, ¿qué cosa? Beta. Entonces, este triangulito es muy importante. A partir de esta relación vas a encontrar esta que está acá, por si acaso. Ya, triángulo Pitágoras, ¿no? Omega, vas a encontrar que omega D es omega n menos 1. Como ya conozco omega n, conozco el factor de amortiguamiento, lo estoy tomando 0,45. Entonces, finalmente el omega sub D dice que es 0,623. Miren, ¿eh? 0,623. Y mi omega sub D, de acuerdo a las, debe ser mayor o igual a esto. Y 0,623, por eso acá me dice que es mayor que 0,52. O sea, tengo que cumplir con las especificaciones. Ahora, de ahí, K sub C es el cuadrado de omega n. ¿No es cierto? Y omega n tengo acá. Entonces, K sub C es 0.4867. O sea, esta sería la ganancia del controlador proporcional para cumplir con las especificaciones de 6 segundos y 25% de sobreimpulso. Eso es utilizando las fórmulas de sistemas de segundo orden. Ahora vamos a ver el segundo. O sea, esto ya está. Ahora vamos a ver calcular K sub C manualmente utilizando diagrama del lugar de las raíces. Ya está. Entonces tenemos que dibujar acá sí. O sea, esta es una manera, un sistema de segundo orden se puede hacer, pero un sistema ya de tercer, cuarto orden no puede. Ojo, todas las fórmulas posiblemente que ustedes han determinado han sido para sistemas de segundo orden, no deben de olvidar eso. Ahora, calcular K sub C manual utilizando diagrama del lugar de las raíces, ¿ya? Y todavía me dice algo, a partir del lugar se pide utilizando, buscar el valor para que se produce, etcétera, etcétera, ya está. A ver, ¿dónde está esto? ¿O no está? Valor de KC. Ah, acá está. Bueno. Entonces, vamos a, bueno, puedo trazarlo manualmente. Manualmente es simple trazar el diagrama del lugar de las raíces de este sistema.
Entonces ahí, por si acaso, esto lo puedo poner por si acaso como S que multiplica a S más 0,628. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Y cuál sería el GH? Porque no deben de olvidarse ustedes, el GH de ese sistema que ustedes ven, ¿no es cierto? No es otra cosa que K sub C, o sea, el K, ¿no? Entonces, a ver, ya está. Mi función de transferencia en lazo cerrado tiene, ojo, no, acá estamos haciendo mal, pues. Este es K sub C para el numerador que estoy haciendo. No, vamos a borrar esto, por favor. Está mal esto. El denominador es... vamos a descartar, hay que jalar de nuevo porque si no... Ya. Entonces, ya hemos visto eso. Entonces, acá estaba haciendo mal mi GH por si acaso. Mi GH es acá. K sub C en el numerador. Estamos. Abajo va S por S más 0,628, ¿no? Ya está. El diagrama del lugar de la raíz parte de la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, tengo un polo en el origen y otro polo en menos 0,628. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, acá creo que está trazado con, vamos a ver, con diagrama del lugar de las raíces. Ya está. Este es mi... A ver, vamos a ver. Para calcular, utilizando diagrama del lugar de las raíces, primero tenemos que trazar el diagrama del lugar de las raíces. Entonces acá hay un polo en el origen y otro polo en menos 0,628, que debe ser esto. ¿Eh? Entonces, el diagrama de las raíces sobre el eje real es todo esto. Y va a haber un punto de ruptura, asíntotas, etcétera, etcétera. Generalmente el diagrama del lugar de las raíces de un sistema de segundo orden es una cruz, que va a ir en el punto, en la intersección es en el punto medio entre estos dos, o sea, 0,628 sería en la mitad, ¿no? O sea, sería 0,314, ¿eh? Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, una vez que tengo trazado el diagrama del lugar de las raíces, me está diciendo, o sea, que debo hallar la intersección. Miren, o sea, esto ya es utilizando MATLAB, pero primero vamos a hacer, o sea, vamos a hacer primero esto. Nos hemos saltado a esto. Entonces, para calcular K sub C manualmente es simple. Primero dibujas el diagrama del lugar de las raíces que estamos haciendo acá. Ya está dibujado, fácil. Las asíntotas, la intersección, etcétera, etcétera. Está ahí. Ya. Una vez que tengo eso, una vez que tengo dibujado el diagrama del lugar de las raíces, acá me dice para factor de amortiguamiento, ¿cuánto me dice? 25%, pero nosotros tenemos que tomar igual que esto, Rho 0,45. Y eso también es igual a coseno de beta. Caray, lo hemos borrado nuestro triángulo, ¿no? Pero ese triángulo es importante, ¿eh? Ajá, ya.
Entonces, me está diciendo, no hay que olvidarnos acá, nomás lo pondremos. Rho 0,45. Y eso de acuerdo a ese triangulito, o sea, este triángulo es importante, lo volveré a dibujar, no importa. Este es, o sea, este es un triángulo rectángulo. Este es omega D. Este lo van a utilizar bastante. Este es rho por omega N. Y este es, la hipotenusa es omega N. Y este angulito es beta. ¿Ya? Así lo vamos a utilizar. ¿Ya? Este es beta. ¿Ya? Entonces, o sea, de acá se tiene, o sea, es suficiente saber, no es necesario hacer esos formularios grandazos que hacían, yo me acuerdo. Entonces, en este triángulo, ¿a qué cosa es coseno de beta? A ver, ¿a qué es igual coseno de beta? A ver, Rho. igual a rho, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, rho, ¿cuánto debo de tomar? Igual a 0,45, acá está. ¿Y cuánto es valor de beta entonces? Acá, si eso es igual a 0,45, me dicen a mí. ¿Eh? ¿Qué hallo beta? Entonces, ¿y qué cosa me representa el factor de amortiguamiento? Una recta que pasa con una pendiente de esto, ¿no? O sea, es esta recta que ustedes ven, ¿ve? Es esta recta, entonces esta partecita es el beta, por si acaso. Pero, ¿cómo se escribe la ecuación de esta recta? A ver, sabemos, es una recta siempre, no sé, yo también me acostumbraba a eso, pero puede ser cualquier variable, en donde el eje de las abscisas es X, el eje de las ordenadas es Y, ¿no? Entonces, es una recta que va a pasar con una, pero la pendiente sería esto, no el de beta, por si acaso. Entonces, ¿cuánto vale acá beta? Si, si rho vale 0,45. 63.25. No lo escucho bien o mi... A ver, ¿cuánto sería el valor de beta? 63.25. Ya. Entonces, es esto. Pero la pendiente de la recta, ya les he dicho que el origen es esto. Entonces, ojo, la pendiente es esto. Entonces, y sería, la pendiente es la tangente, ¿no es cierto? Eso lo saben ustedes. La tangente sería de, por si acaso acá, vamos a ponerlo, tangente de 180 menos beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ve? Por ahí. Pero en este caso, este es rho, pues, ¿para qué ya lo estoy poniendo rho? No, perdón, omega. Este es omega, perdón. Ya estoy haciendo. Este es el W, ¿no? Entonces, mejor esto lo dejamos así. W igual a tangente de 180 menos beta. Ya tendrían que hallar menos beta por rho. ¿Qué pasó? Se pegó. Ah, más bien. Ya, entonces yo necesito este punto de intersección. Miren, yo necesito este punto de intersección de este gráfico con esta recta. Es este punto. Y ese punto, ya hemos visto, necesito la ecuación de esta curva, etcétera, etcétera. Pero acá es fácil. En un sistema de segundo orden es fácil porque ya conozco este valor de beta. Y
Y si ustedes derivan o hacen toda la... va a ser justamente en la mitad. Entonces yo ya conozco este valor. O sea, lo que necesito conocer es este punto de intersección de esta. Como es un sistema de segundo orden, es simple, ¿no? Acá necesito conocer este punto. Punto de intersección de esta recta con esta curva. Esa curva es una recta. Entonces ese punto me das menos 0,3, 14, 0,6, 2, 31. O sea, esta es la parte imaginaria. Acá le falta el J por si acaso. ¿No? Por si acaso se ha olvidado y nadie dijo nada. Bueno, es la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo hallo el valor de K? Condición de magnitud, por si acaso, ¿no? Condición de magnitud, porque estamos viendo, ojo, era K sub C, el GH es K sub C sobre SS más 0,628. Entonces, para hallar el valor de K, tengo que, ¿no es cierto? Yo sé que esto, el módulo de todo esto es igual a 1, condición de magnitud, pues. Entonces, K sub C, por si acaso, no va a ser que igual que otra cosa, esto va a ir el módulo de S, el módulo de S más 0,628, evaluado en este punto. Ya está. A ver, hallen eso, pues. A ver, hallen ese valor de K sub C. Con S reemplazando por menos 0,314 más 0,6231J. ¿Cuánto sale ahí? Por favor, determinen. Ese es el valor de K sub C utilizando el diagrama del lugar de las raíces. A ver, calculen, por favor. ¿No? Ese sería el valor de K sub C utilizando el lugar geométrico de las raíces. ¿Cuánto sale? A ver, señores. Esto tiene que ser rápido. Ustedes tienen unas calculadoras poderosas. ¿Cuánto sale, señores? Esa es la forma de hallar utilizando el diagrama del lugar de las raíces. A ver, ahí sería 0,314. El módulo de eso nomás sería de S. Acá sería por si acaso, ahora vamos a ver dónde está mi puntero. Acá. Sería el módulo de todo esto que está acá, de 0,314 menos 0,314, por si acaso. Esa es evaluación de números complejos, ¿no? El módulo nada más quiero ahí. 0,6231. Ese es el módulo. Del otro sería 0,628, igualito también. Mira, sería 0,314
más J0628, ¿ve? Y el módulo de ambos es lo mismo, por si acaso. J0628. ¿Cuánto sale eso, señores? Eso debe salir en segundos. El módulo de estos son iguales, y ese es el cuadrado, ese es el valor de K sub C. ¿No es cierto? Y debe ser igual que este valor que hemos hallado. 0,4867 debe dar. 0,4867. Es el mismo valor, debe darme. Entonces, miren, ¿no? Eso me debe dar. Entonces, ese es el valor de K sub C para... Acá, es el mismo, me debe dar el mismo valor. ¿Qué más me piden? A partir del... Utilizando MATLAB, allá. Podemos utilizar MATLAB para... Inclusive podemos hallar el valor de K sub C utilizando MATLAB, eso es lo que me está diciendo. Entonces, este programita le doy el numerador, denominador, locus, nd, o sea, es para... En este caso le estaría dando el eje real y el eje imaginario. Y acá para graficar ese grid, ¿no? Esto sería el factor de amortiguamiento, por si acaso. Este es ρ y este es omega sub n, por si acaso. Entonces ρ estoy variando de 0,3 hasta 0,7, variando de 0,05. Entonces, si yo le... Entonces, acá el programa es simple, le doy el numerador, o sea, todo esto es de la función de transferencia en lazo abierto, por si acaso. Le estoy diciendo que me trace el lugar geométrico de las raíces, dado el numerador del denominador, las cuadrículas. Le estoy diciendo en qué intervalo, en la parte real de menos 2 a 2, en la parte imaginaria de menos 2 a 2, y el factor de amortiguamiento de partir de 0,3 hasta 0,7 con una variación de 0,05, y omega sub n partiendo de 0,1 hasta 2 con una variación de 0,02. Y finalmente esta última línea me sirve para encontrar el valor de K. ¿Ya? Entonces, puedo hallar, entonces en esta parte voy a utilizar MATLAB para hallar el valor de K sub C. Entonces estamos viendo cuántas formas hay de hallar el valor de K sub C, por si acaso. Con las fórmulas, utilizando MATLAB. Entonces, si yo trazo ese diagrama, me va a dar eso. ¿Qué podríamos? Vamos a ver. Descartar. A ver, vamos a ver. Vamos a... Por acá creo que tengo MATLAB. ¿Dónde está mi MATLAB? Acá está. Que vaya cargando. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestras clases. ¿Ya? Entonces... Ah, no, hubiese copiado esto. Pues vamos a copiar primero esto. O sea, ustedes pueden copiar nomás y cuando aparece MATLAB, insertarlo, ¿no? Entonces, esto me permite a mí determinar el valor de K, pero utilizando MATLAB. Ahora vamos a ver. Todavía está, ustedes saben que MATLAB es pesado. Yo tengo el 2015, ahora ya está en el 2020, me parece, MATLAB. Ahora digo otra versión, otra vez, siempre hay alguna novedad, ¿no? Por si acaso. Yo me quedé con 2015. Pero es suficiente para el curso. Sigue cargando. Entonces, ya les he dicho, numerador, denominador, que me trace el lugar de las raíces dada al numerador, denominador de la función de transferencia, lazo abierto, las cuadrículas,
que me trace el eje real de menos 2 a 2, eje imaginario de menos 2 a 2 a 2, factor de amortiguamiento de 0,3 a 0,7, omega sub n de 0,1 a 2. O sea, ya les he dicho que el factor de amortiguamiento son distintas rectas, mientras que el omega sub n son círculos. Caray, ¿qué dice acá? Permitir acceso. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva está ese diagrama del lugar de las raíces, ¿no? Entonces, ustedes ven acá varias rectas. Vamos a ver. Entonces, me dijo que el factor de amortiguamiento era de 0,3 a 0,7 con una variación de 0,05 hasta 0,35, 0,40, 0,45. Entonces, yo tengo acá bastantes rectas, de 0,3 a 0,7, está intersectando a la curva, o sea, el lugar geométrico de las raíces de mi sistema, ¿ya? Y estos círculos son omega sub n, por si acaso. Omega sub n con 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ver si acá ya, sí está ya. Entonces vamos a ver, acá nomás pues. Vamos a pegarlo acá. Paste. Ya está. Y lo corremos, ¿no? O sea, están viendo, yo estoy copiando de la diapositiva nada más. 1, 4, 5. Ahora vamos a ver. Guardar. Adicionar la ruta. Ya está procesando este programita de 5 o 6 líneas, creo que es. 6 líneas. Y al final debe trazarme ahí está, apareció la figurita. Lo agrando. Entonces, eso es lo que está copiado de ahí. Entonces, esto, ustedes ven una cruz. Entonces, yo tengo que intersectar 0,3, 0,4 acá. Ah, ¿no? Entonces, ustedes hoy en día saben que es el problema del ratón. Entonces, ahí prácticamente casi tengo, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver. 0,45. Bueno, doy un clic ahí, ¿no? Esa es la intersección, estoy suponiendo. A ver, vamos a ver a dónde hemos llegado nosotros. Ya está. 0,49, o sea, no está. Porque ¿cuánto nos ha salido a nosotros? A ver, volvamos a nuestras clases. A ver, vamos a ver. Es más abajo, ingeniero. Ya. Entonces, miren, hay que estar manipulando bien, pero a mí ¿cuánto me sale acá? 0,48, ¿ve? Ese es el valor de K. Bueno, acá yo lo he pulsado rápido porque si no me voy a demorar, ¿no? ¿Ve? Está ahí. Lo he pulsado un poquito más abajo era, pero ya. Estoy viendo que utilizando MATLAB me debe dar el mismo valor. 0,48 en este caso, ¿no? Entonces, obvio que donde voy a ver la respuesta es en esta parte. 0,49, bueno, el 0,4, el 8, o sea, esta partida es por la posición del ratón sobre esa intersección, por si acaso. Pero yo, habiéndolo hecho, acá vamos a volver a las clases. Entonces, a mí me está dando 0,48. Y eso es lo que hemos hallado acá también, ¿ve? Entonces, ya saben tres formas de hallar ese valor de K sub C.
utilizando las fórmulas del sistema de segundo orden, utilizando diagramas del lugar de las raíces, utilizando MATLAB en este caso. ¿Qué más viene? ¿Ya? Eso es todo. Allá. Acá. Ese es el valor de K. En la intersección me da. Pero esto, ¿qué cosa vienen a hacer? A ver. ¿Dónde está mi opción de puntero? ¿Qué cosa vienen a hacer estos? Me da, o sea, en este punto yo he puesto clic en la intersección. Me da este punto, ¿no? Y el valor de K es esto. Ahora, este último, ¿qué cosas son estos valores? Son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado con este valor de K, por si acaso. Ojo, no se olviden eso. Estos son los polos, pero ahora, ¿qué cosa encuentran? Este es importantísimo, por favor. Y que, o sea, obviamente que este punto debe coincidir, ¿no? Ojo, o sea, este punto, obviamente por la selección, en la intersección, debería de coincidir con estos valores. Y esto no, estoy diciendo son los polos ya de la función de transferencia, pero en lazo cerrado, por si acaso. Lazo cerrado. Entonces, nosotros podíamos haberlo hallado también acá, manualmente, ¿no? Y eso me va a dar eso. O sea, ya conozco K sub C, reemplazo acá K sub C, acá reemplazo. Entonces, los polos de la función de transferencia en lazo cerrado sería esto, ¿bien? Como ya conozco K sub C, tendría que hallar y me tiene que dar, ¿qué cosa? Eso es lo importante. Si yo trazo el lugar geométrico de las raíces, por acá estaba, ¿dónde está? Acá. Ajá. Entonces, esto que estoy ya colocando en la intersección no son otra cosa que los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, porque es más menos, ¿no? Más menos J. Acá. Son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Ojo, esa ubicación ya me está dando los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, por si acaso. Ahora ahí no coincide, bueno, pues es por analíticamente debería de coincidir, ¿ya? Pero acá no va a coincidir porque aplicamos la condición. Ah, caramba. Acá también una vez más, ¿no? 01314 048 67. O sea, acá también le reemplazan eso y le pueden hallar los polos. Entonces, al hallar con MATLAB, me da el valor de K, me da el punto de intersección. Ahora, esto debería de ser iguales por si acaso. Pero entonces, por la posición de cómo estoy intersectando con mi mouse, hay que tener también un buen mouse, ¿no? Deberían de ser iguales, aunque 0,31 está bien, 0,62 está bien, ¿no? Ya los demás dígitos nomás ya no coinciden, ¿eh? O sea, el punto seleccionado debe coincidir con los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa más nos dicen? A ver, ya hemos utilizado MATLAB por si acaso, ¿no? Buscar ese punto. Ah, comprobar el resultado utilizando, dice, con Simulink. Simulink no es otra cosa que una aplicación también de MATLAB. Debe estar acá. Hay que, o sea, en Simulink si no hay que, o sea, ¿cuál es la diferencia?
con hacer un programita. En este caso hemos hecho un programita, pero con Simulink no. Voy a hacerlo todo en entorno gráfico. Acá está mi función de transferencia, eso que hemos hallado. Miren, o sea, dibujo. ¿Dónde está mi sistema? Ah, ya. Dibujo esto en Simulink. ¿Ya? Voy a dibujar en Simulink eso, ¿eh? Y eso está ahí. ¿Ya? Miren, hallo la función de transferencia. Acá está la entrada de referencia. Step es un escalón. Y este es un osciloscopio en el cual voy a ver la respuesta. Y esa es la respuesta, por si acaso. ¿Eh? Entonces, se puede hacer el análisis. En este caso, yo puedo hallar todos los parámetros. Este es, por si acaso, el tiempo pico. O sea, es el primer pico. Acá hay otro pico también, pero se considera el primer sobrepico. De pico, por si acaso acá, gráficamente, donde está el 1, acá está tiempo de crecimiento, T sub R. Y esto, y este de acá, acá, es el M sub P, o sobre impulso, ¿no? O sea, este, de acá, del 1 hasta el valor pico, es el M sub P. ¿Qué más tengo acá? Tiempo de crecimiento, tiempo de pico, sobre impulso, tiempo de establecimiento. Acá podríamos hallar. Esto sería el tiempo de... O sea, son todos los... ah, y esto sería el tiempo de establecimiento, ¿no? Aproximadamente más de 16 segundos, creo, ¿ya? Entonces, yo, o sea, puedo leer eso en Simulink, todos esos valores, cuánto de sobreimpulso tiene, cuánto de tiempo de crecimiento tiene, cuánto, o sea, ahí tengo todas las respuestas, miren, ¿ah? Entonces, en este caso no hago un programa, sino dibujo mi diagrama de bloques. Eso es lo que he hecho. Obviamente estoy ya, en este caso, el valor de caso es 0,4867 por si acaso. Eso sí. O sea, para ver la respuesta al escalón unitario de mi sistema con este valor de K sub C que he hallado, ¿no? Puedo hallarlo con las fórmulas, con diagrama del lugar de las raíces, con MATLAB, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes saben utilizar, supongo, es una aplicación nomás. Descartar. Ahora vamos a ver. O sea, para ustedes, ya, esto es, ya, esto no me interesa, ¿no? Entonces, en esta parte ustedes pueden ver Simulink, ¿ve? Acá está Simulink, ¿no? Entonces ahí doble clic, entra, ahí va a demorar también. Entonces ahí es dibujar nomás por si acaso. Se supone que ustedes han hecho esto en control 1, ¿no es cierto? Lo demás, lo que este programita es pesadito. Hay que tener buena RAM. Mi laptop tiene 8 nada más. Preferible que sería que tenga 16 de RAM para que corra más rápido. Este programita es pesadito, ese es el detalle. Pero es interesante, MATLAB. Hacer que vaya cargando.
bajo mi... Ya, entonces se llega a esto, ¿ve? Ya, Simulink, ¿no? ¿Ve? Entonces, si nosotros queremos hacer algo nuevo, ¿no? Un nuevo modelo, hay que crear un nuevo modelo y hasta ahí. Entonces, acá hay distintos, miren, pueden hacer distintas simulaciones. Por eso se llama Simulink, ¿no? Ya, entonces, acá hay ciertas señales que son importantísimas. Por ejemplo, la señal continua, ¿no? Transfer function. Ya está. Adicionar, ¿dónde está ahora? ¿A dónde se ha ido? Acá, ya está, ¿ve? Esa es la función de transferencia. ¿Ve? Hay que armar el... ¿Qué cosa más tenemos? Un sumador, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, acá. Ya tenemos estas funciones, puede tener un integrador, derivador, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver qué cosa más hay funciones. A ver, acá los sinks. En los sinks puede haber el osciloscopio, ¿ves? Acá. Adicionar a mi modelo. Ya está. ¿Qué cosa más necesito? Source. Fuentes. Entonces necesito mi escalón. Acá está mi función escalón. Adicionar. Ya está. ¿Qué cosa más necesitaba? Ya tengo el osciloscopio. Tengo la escalón. ¿Qué cosa más me falta? En estos tienen ustedes distintas, una señal sinusoidal, hay una rampa, todos los valores que ustedes quieran, ¿no? Distintos tipos de señales. ¿Qué cosa más A ver, continuos. Ya, esa es la función de transferencia a operaciones. Acá. ¿No es cierto? No necesitamos operaciones. Necesitamos el sumador. Esto. Adiciones, y ya creo que está todo. A ver, vamos a ver. Se han superpuesto. Esto acá. Esto más acá. Esto allá. Y ya está, pues bueno. Entonces, acá, doble clic. Entonces, ahí el numerador, el denominador, es de acuerdo a lo que hemos visto acá. Es 0,4867. ¿Ve? Ese es el numerador. Y en el numerador tengo, en ese cuadrado, el coeficiente es 1. En ese 0,628. Y término independiente 0, ¿no? Ya está. Eso es todo lo que necesito acá. En este caso, pueden poner el mismo grado. Era 0,4867. Abajo era 1. Ya está, 0,628 y 0, ¿no? Ya está, aplíquese. Si algo me fallé, ya será. Ahí apareció, ahí, ¿ves? Ahora acá, necesito realimentación negativa. Entonces acá hay que cambiar, se cambia nomás. Negativo, aplíquese, ok, ¿no? Porque ustedes saben que en control se utiliza realimentación negativa, nunca se utiliza realimentación positiva. ¿Qué cosa más? Ya no, nada, pues ya nos falta, hay que unir nomás esto. Ya está. Ya está. Ahora nos falta eso. Ya, pues,
Y ya está dibujado. Ahora, lo único que acá hay que hacer es lo siguiente. La función escalón, ¿qué cosa me indica, no? Tiempo. O sea, tiempo de parada. Entonces acá también ponemos 0, valor inicial 0, valor final 1. O sea, es un escalón unitario. Y aplicamos. Ya está mi ¿no? Ya está mi modelo. Entonces, simple. O sea, con esos valores que hemos... Ahora, inclusive acá podemos variar, ¿no? Ese es el tiempo. No sé si necesitamos un tiempo mayor que 10. Ah, sí, más de 10. Con 10 no vamos a poder ver bien. Antes de... Entonces, variamos es el tiempo, le ponemos 20 segundos, porque todo esto está expresado en segundos. 20. ¿Qué cosas más? Creo que eso es todo. Ahora le corremos. Ahora no va a decir que pongamos un nombrecito. Aunque acá creo que no. Corre así nomás. Ya eso es cuando tú quieres. Doble clic acá. Ahí está. Esa es la respuesta. Entonces, acá está de 0. Mire. Esa es la respuesta. ¿No? Pero si usted quiere comprimir eso, es esa, ¿no? Y eso es lo que se muestra en la diapositiva. Entonces, ya les he dicho que este se sobreimpuso. Entonces, a ver, vamos acá. Entonces, sobreimpulso más o menos es, vamos a decir que el valor pico sea 0,2. Y es 1,2, perdón. 1,2 menos 1, 0,2 sería el sobreimpulso, por si acaso. ¿No? Aunque se mueve. Entonces, esto sería el tiempo de crecimiento. Tiempo de pico aproximadamente en 5 segundos. ¿No? Tiempo de establecimiento acá. Más de 16, casi 18, 17, ¿no? Entonces, eso es lo que se muestra acá, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar Simulink. Ya está. ¿A dónde está mi diapositiva? Es eso, ¿no? Eso es lo que se muestra ahí, por si acaso. No es otra cosa. Entonces, estamos utilizando Simulink ahí, ¿ve? Ese es un modelo con esos valores. Entonces, eso sería con respecto entonces al diseño de controladores proporcionales. Suficiente. La misma cosa hay que hacer para cualquier. Entonces, ahora sí vamos a ver compensación en adelanto de fase. Entonces ahí ven ustedes un circuito electrónico del compensador en adelanto de fase utilizando op-amps, ¿no? Entonces, si yo hallo la función de transferencia, ¿no? Vamos a ver mi punterito. Ya. O sea, D0, que es la salida, sobre D sub I ds también, o sea, la función de transferencia. ¿Cómo lo han definido ustedes función de transferencia? No es otra cosa que la transformada de Laplace de la variable de salida a la transformada de Laplace de la variable de entrada. Ya está. Ese es. Y para nosotros, eso va a ser la función de transferencia de mi compensador. ¿Ya? Entonces, esto como se supone que ustedes han hecho el modelamiento, ¿no es cierto?, de sus sistemas utilizando op-amps, ¿no es cierto? Y eso está acá. Ya está ahí por si acaso. Entonces, nosotros para el diseño, miren, R4, C1, C2, es de acuerdo a los valores de resistores, capacitor 1,
R1, capacitor 2, resistor 2, R3, R4. Ya. Entonces, hallando la función de transferencia, vas a encontrar qué es esto. No aparece mi punterito. ¿Ya? Entonces nosotros generalmente o sea, si usted halla, esto es la función de transferencia de mi compensador. ¿Ya? Ese es el G sub CDS. Entonces, a este R4 por C1, C2, le estamos llamando K sub C. A R1, C1 lo estoy llamando T. Y a R2, C2 lo estoy llamando alfa T. Entonces nosotros vamos a utilizar más esta forma. Pero ya tienen presente de dónde viene cada uno de ellos. ¿Qué cosa es T? ¿Qué cosa es? Inclusive el valor de alfa, ¿ve? Ahora, para el compensador en adelanto de fase, K sub C está acá definido ya, RC1, etcétera, etcétera. Y alfa es R2, C2, R1, C1. Y el valor de alfa para un compensador en adelanto de fase va a ser siempre menor que 1. Miren, este valor de alfa es importantísimo, ¿no? Entonces, ojo, ese es la función. O sea, esto que estoy circundando así, o sea, esta parte es lo que vamos a utilizar en esta parte del. Entonces, ustedes tienen que aprender a diseñar un compensador en adelanto de fase. Ahora, pero ¿cuándo yo voy a utilizar un compensador en adelanto de fase? ¿Alguien me podría decir, por favor? ¿Para qué sirve el compensador en adelanto de fase? Tengo que saberla porque si no, no voy a diseñar porque me gusta el compensador en adelanto de fase, ¿no? Sino que tiene su porqué, ¿no? Sirve para, en esta parte hemos mencionado todas esas cositas. Por favor, ustedes creo que no leen, ¿eh? Todo, ¿eh? En ese resumen está compensador atraso, compensador en adelanto, sirve para mejorar respuesta transitoria, ¿eh? Esta es su función. O sea, eso significa cuando voy a utilizar un compensador en adelanto, o es cuando yo tengo respuestas pobres en respuesta transitoria. Por ejemplo, ¿no? Una respuesta transitoria es el tiempo de establecimiento. Por ejemplo, inicialmente puede tener 10 segundos. Ahora me dice que debe ser 5 segundos. Ya, pues, obligado el compensador en adelanto de fase. Entonces, todas estas cositas tienen que leer bien, ¿no? Entonces, el compensador en adelanto de fase sirve para mejorar respuesta en estado transitorio. ¿Ya? Entonces, este elemento tenemos que utilizar bajo, por eso, aunque ahí dicen a cuándo utilizar. Por eso, con características inconvenientes de la respuesta transitoria. En este caso es necesario volver a construir el lugar geométrico de las raíces, etcétera, etcétera, ¿no? Este problema se soluciona insertando un compensador de adelanto apropiado en cascada o serie, ¿no? ¿Ve? Con la función de transferencia de la trayectoria directa, claro. Ahora, entonces, para, para el diseño del compensador en adelanto de fase, hay que seguir
el procedimiento o es como un recetario, ¿no? Yo quiero, vamos a decir, hacer un pastelito que les gusta a ustedes, hay que seguir una serie de procedimientos para que nos salga bien. De igual forma, acá tenemos que seguir los procedimientos. Si no sigues adecuadamente el procedimiento, te va a salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, si usted entiende cada uno de los pasos para el diseño del compensador en adelanto de fase, es simple, no hay nada del otro mundo. Por eso, el primer paso dice, de las especificaciones de funcionamiento se determina la ubicación deseada. Entonces, a nosotros nos van a dar ciertas especificaciones sobre impulso, tiempo de establecimiento, tiempo pico, etcétera, etcétera, ¿no? Son especificaciones. Con esas especificaciones, yo voy a ubicar la ubicación por dónde debe de pasar el nuevo lugar geométrico de las raíces, porque, ojo, bueno, ya pues, dice este diagrama para no estar dibujando, o hay otro por acá. No, no es. Ya, vamos a poner este diagramita, pues. Ya, vamos a decir que este es la planta, ¿no es cierto? Esta es la plantita que estamos hablando. Entonces, acá tengo que poner en cascada o serie el compensador en adelanto de fase, o sea, G sub C de S, ¿no? Entonces, por eso habla en cascada, ¿ve? Entonces, se supone, olvídense por ahora, por ejemplo, este G sub va a tener un diagrama del lugar de las raíces. Pero yo al insertarle al insertarle pensador en adelanto de fase, voy a modificar el lugar geométrico de las raíces original, ¿no? Eso entiendan. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. A ver. De las especificaciones, se determina la ubicación deseada, ¿no? Entonces, ya les vuelvo a recalcar, me dirá un tiempo de establecimiento, un tiempo de pico, tiempo de crecimiento, sobreimpulso, error en estado estacionario, etcétera, etcétera. Esas son especificaciones. Con esas especificaciones determinamos la ubicación deseada. Dice hay que trazar aproximadamente el lugar de las raíces. Entonces es necesario que ustedes aprendan a trazar manualmente el lugar de las raíces. Ahora dice, si con solo ajuste de la ganancia se logra, dice, obtener los polos, ahí culmina. Pero no siempre es así, sino que hay que calcular una deficiencia angular, lo cual debe proporcionar el compensador en adelanto de fase, para que el nuevo lugar de las raíces pase por las ubicaciones deseadas de los polos dominantes. Ya está. 3. Ya tenemos. Yo les dije que hay que utilizar esta función de transferencia, o bien esta, que es lo mismo. El compensador tendrá la siguiente función de transferencia. K sub C, S más 1 sobre T, S más 1 sobre alfa T, o que es lo mismo, ¿no? Ahora, aquí hay dos parámetros, ya les he dicho. Podríamos ir hasta 3. K sub C, T y alfa, ¿no? ¿Y qué cosa? El parámetro fija, dice, la posición del cero, porque conociendo T, se conoce el valor de cero. Eso es lo que me está diciendo ahí, obvio. Ahora, el parámetro alfa fija, ojo, miren, este alfa, es alfa, por favor, fija la separación entre el cero y el polo. El cero y el polo. Este es el cero y este es el polo. Entonces, ese alfa me va, dice, indicar la separación entre el cero y el polo.
Y acá no hay que olvidarnos que alfa va a ser siempre menor que 1, ¿no? Por acá hemos hablado de alfa menor que 1, ¿ve? Esto. Donde los valores de alfa y t se determinan a partir de la deficiencia angular. Y el valor de K sub se determina a partir de la condición de magnitud. Entonces, ese es el paso 3. El paso 4, si no se especifican las constantes de error estático, o sea, pueden, o sea, el Kp, Kb y K sub A, ¿no? Esos son las constantes de error estático. Coeficiente de error estático de posición, coeficiente de error estático de velocidad y coeficiente de error estático de aceleración, ¿no? Ahora, si no se especifican esas, determine, dice, la ubicación del polo del C para que el compensador de adelanto contribuya con el ángulo phi necesario. Si no se imponen otros requerimientos, intente aumentar lo más posible el valor de alfa. Ahora dice, un valor grande de alfa por lo general produce un valor D más grande de K sub B. Entonces, ¿por qué es conveniente eso? El error en estado estacionario, posiblemente ustedes, por ejemplo, si la entrada es una rampa unitaria es 1 sobre K sub B. Ese es el valor. Entonces, un valor grande alfa por lo general produce un valor grande de K sub B. Entonces, si K sub B es grande, el error de estado estacionario es pequeño. Es lo que se busca. O sea que el error debe ser lo más pequeño posible, o nulo, o cero, ¿no? Ya está. Ya estamos paso 4. Paso 5. Determine la ganancia en lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magnitud. Ya está. Entonces ya, al conocer a alfa, al conocer t, ya se conoce el cero y el polo, y finalmente hallamos K sub C por la condición de magnitud. Ahora, no acaba ahí el diseño, por favor, señores. Dice, una vez diseñado el compensador, verifique que se haya cumplido todas las especificaciones, ¿no? Si el sistema no cumple, hay que repetir el procedimiento de diseño ajustando el cero del polo del compensador. O sea, hay que variar esto hasta cumplir con todas las especificaciones, ¿ve? Simple, ¿ve? Esos 5 pasos hay que hacer para diseñar un compensador en adelanto de fase. ¿No es cierto? Entonces vamos a empezar un primer ejercicio. A ver, vamos a ver. Ya, para el siguiente diagrama de bloques, dice, de un sistema de control, diseña el compensador adecuado para que tenga omega n 4 radianes. La única especificación que a mí me está dando es esta. ¿Ya? La única especificación que me están dando es eso. Sin variar sin variar la relación del sistema original. Mi sistema original es esto, no deben de olvidarse, ¿ve? Entonces estoy viendo que es un sistema de segundo orden. Puedo hallarse S sobre RS, va a ser 4S cuadrado más 2S más 4, ¿no es cierto? Es esto. Y por comparación, puedo hallar el factor de amortiguamiento. Acá este es ρ, por si acaso. 2 veces ρ omega ns, omega n al cuadrado. Algo habrá pasado. Bueno, eso hay que corregir. Entonces, de esa comparación, o sea, voy a analizar primero el sistema original.
A ver hasta dónde, ya nos falta poco, pero ahí vamos a tratar. Entonces, primero tengo que analizar el sistema original para... me está diciendo que el factor de amortiguamiento debe permanecer igual que el sistema original. Por consiguiente, de estas relaciones, ¿no? Hallo que ρ es 0,5. ¿No es cierto? 0,5. Ya está. Ese es un dato. Conozco coseno de beta, beta es 60. Ahora, inclusive puedo hallar su tiempo de establecimiento, porque tiempo de establecimiento es 4 sobre ρ omega n. O sea, el sistema original tiene un tiempo de establecimiento de 4 segundos. O sea, que estoy haciendo un análisis del sistema original. Ahora puedo hallar también su K sub B del sistema original. Su K sub B es 2. Entonces, miren, a mí me está diciendo, entonces el omega sub n del sistema original es 2 radianes. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Mejorar esta parte. Y yo sé que para mejorar esto, necesito un compensador en adelanto de fase. Ahora, no, bien. A ver qué hora es. Bien, estamos sobre la hora, entonces, miren, hemos hecho un análisis del sistema original. Entonces, el factor de amortiguamiento debe permanecer igual, ¿ah? Eso es lo que me dice. El omega sub n debe ser, por si acaso, 4, ya no 2. Ahora, ¿de dónde estoy hallando el tiempo de establecimiento? Es con el criterio del 2%, por 4 sobre ρ omega n. Hay otro criterio que es 3 sobre ρ omega n, ¿no? Criterio del 5%. Por defecto hay que utilizar esto, si es que no me especifica, ¿ya? 4 sobre ρ omega n. Entonces, conozco su tiempo de establecimiento del sistema original, conozco su ρ, su omega sub n, conozco su K sub D. Bien, nos vamos a quedar por acá. Entonces primero vamos a detener la grabación.